en las colinas rocosas del sur de la India, donde los bosques de teca se entremezclan con formaciones graníticas ancestrales y los arroyos cristalinos serpentean entre valles profundos, existe una batalla constante por la supervivencia, que pocos seres humanos han tenido el privilegio de presenciar. Hoy te voy a contar la historia de un enfrentamiento extraordinario, que fue documentado por un equipo de investigadores en uno de los ecosistemas más complejos del subcontinente asiático. Una tropa de babuinos, esos primates inteligentes y ferozmente protectores de su familia, contra una cobra real, la serpiente venenosa más grande y una de las más letales que existen sobre la faz de la Tierra. Lo que ocurrió aquella mañana en las laderas del Ghats occidental cambió para siempre la comprensión que los científicos tenían sobre el comportamiento defensivo de los primates y demostró que la inteligencia colectiva puede ser un arma más poderosa que cualquier veneno. Si te apasionan las historias de animales salvajes y quieres descubrir los secretos más impactantes de la naturaleza, suscríbete al canal ahora mismo, dale like a este video y quédate hasta el final porque lo que vas a presenciar te dejará completamente sin palabras. Todo comenzó en la Reserva de Tigres de Bandipur, ubicada en el estado de Karnataka, durante los meses previos al monzón del año 2018. Esta reserva, que forma parte de uno de los corredores de biodiversidad más importantes de la India, abarca más de 870 kilómetros cuadrados de territorio, que incluye bosques caducifolios, praderas ondulantes y formaciones rocosas que proporcionan hábitat para una asombrosa variedad de especies. Un equipo de primatólogos del Instituto Nacional de Estudios Avanzados de Bangalore, en colaboración con investigadores de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, había establecido un proyecto de observación a largo plazo para estudiar el comportamiento social y las estrategias de supervivencia de los babuinos sagrados que habitaban la región. Los protagonistas principales de nuestra historia eran los miembros de una tropa de babuinos sagrados, conocidos científicamente como Papio hamadryas, aunque los investigadores habían identificado que esta población particular mostraba características híbridas con babuinos amarillos debido a su ubicación geográfica única. La tropa, a la que los científicos habían denominado Tropa Granito, en referencia a las formaciones rocosas donde establecían sus dormideros nocturnos, estaba compuesta por aproximadamente 45 individuos organizados en una estructura social extraordinariamente compleja que los investigadores habían estudiado durante más de 3 años. El líder indiscutible de la tropa Granito era un macho alfa de aproximadamente 14 años de edad, al que los investigadores habían bautizado como Roca. Este nombre hacía referencia no solo al territorio rocoso, donde la tropa residía, sino también a la solidez inquebrantable de su liderazgo. Roca era un ejemplar verdaderamente imponente que pesaba aproximadamente 35 kilogramos, situándolo en el extremo superior del rango de peso para los machos de su especie. Su pelaje gris plateado enmarcaba un rostro de expresión intensa, con ojos de un ámbar profundo que parecían evaluar constantemente cada situación con una inteligencia casi humana. Los babuinos son primates extraordinariamente adaptables que han desarrollado una de las estructuras sociales más sofisticadas del reino animal. Su organización jerárquica, basada en alianzas, linajes maternos y demostraciones de fuerza, les permite coordinar defensas grupales contra depredadores que serían letales para individuos aislados. Pero lo que realmente distingue a los babuinos de otros primates es su capacidad para el aprendizaje social y la transmisión cultural de conocimientos. Los miembros jóvenes de la tropa aprenden observando a los adultos, y las estrategias exitosas se transmiten de generación en generación, creando un repertorio conductual que evoluciona constantemente. Roca había ascendido a la posición de macho alfa aproximadamente 6 años antes del incidente que nos ocupa, derrotando al líder anterior en una serie de enfrentamientos que los investigadores habían documentado con detalle.
Desde entonces había defendido su posición contra múltiples desafiantes, utilizando una combinación de fuerza física, intimidación y, crucialmente, el apoyo de una red de aliados que había cultivado cuidadosamente dentro de la tropa. Era un político tanto como un guerrero, comprendiendo instintivamente que el liderazgo duradero requiere tanto diplomacia como dominancia. Pero quizás la característica más notable de Roca era su historial documentado de enfrentamientos exitosos con depredadores. Los investigadores habían observado a este macho liderando defensas grupales contra leopardos, perros salvajes, asiáticos e incluso en una ocasión memorable, intimidando a un tigre joven que se había acercado demasiado al dormidero nocturno de la tropa. Roca había desarrollado un repertorio de vocalizaciones de alarma y comportamientos de movilización que permitían a la tropa responder de manera coordinada ante amenazas, minimizando el riesgo para los miembros más vulnerables como las crías y las hembras preñadas. La antagonista de nuestra historia era una cobra real hembra de dimensiones impresionantes, conocida científicamente como Ophiofagus hana, a la que los herpetólogos del equipo habían denominado sombra, por su habilidad para desplazarse sin ser detectada por la vegetación densa del bosque. Sombra medía aproximadamente 4 metros y 60 centímetros de longitud, un tamaño considerable que la situaba entre los ejemplares más grandes documentados en aquella región particular de los Ghats occidentales. Su coloración era un oliva oscuro con bandas amarillentas, claras que se difuminaban hacia su vientre de un tono crema pálido. La cobra real es la serpiente venenosa más larga del mundo y una de las más temidas en todo el continente asiático. Pero a diferencia de lo que muchas personas creen, no es la serpiente más venenosa en términos de toxicidad por gota de veneno. Lo que la hace extraordinariamente peligrosa es la cantidad masiva de veneno que puede inyectar en una sola mordida. Una cobra real adulta puede inyectar hasta 7 mililitros de veneno neurotóxico en un solo ataque, suficiente para matar a un elefante asiático adulto en cuestión de horas o a un ser humano en menos de 30 minutos sin tratamiento médico de emergencia. Sombra había establecido su territorio en una zona del bosque, que se superponía parcialmente con el rango de movimiento de la tropa Granito. Los investigadores habían estado monitoreando a esta cobra durante aproximadamente 18 meses, utilizando transmisores de radio implantados, documentando sus patrones de caza, sus sitios de refugio preferidos y, crucialmente, su comportamiento reproductivo. Durante la primavera anterior al incidente, Sombra había construido un nido elaborado donde había depositado aproximadamente 25 huevos que ahora se encontraban en las últimas etapas de desarrollo. Esta circunstancia era fundamental para entender lo que estaba a punto de ocurrir. Las cobras reales hembras son las únicas serpientes conocidas que construyen nidos activos para sus huevos y los protegen durante todo el periodo de incubación. Durante este tiempo, que puede durar entre 60 y 80 días, la hembra permanece cerca del nido en un estado de alerta constante, volviéndose extraordinariamente agresiva ante cualquier criatura que perciba como una amenaza potencial para sus huevos. Es durante este periodo cuando las cobras reales representan el mayor peligro para humanos y otros animales, ya que abandonan su comportamiento normalmente evasivo y atacan proactivamente a cualquier intruso. El encuentro que estaba a punto de desarrollarse ocurrió el 23 de mayo de 2018, aproximadamente a las 10 de la mañana. Las condiciones eran típicas para la temporada premonzónica, temperaturas que rondaban los 34 grados centígrados, humedad relativamente alta y un cielo parcialmente nublado que presagiaba las lluvias que llegarían en las próximas semanas. La tropa Granito se encontraba realizando su forrajeo matutino habitual, moviéndose a través de una zona de bosque mixto que los investigadores conocían bien por sus abundantes recursos alimenticios. El equipo de investigación, compuesto por 4 primatólogos y 2 herpetólogos, se encontraba realizando observaciones de seguimiento desde una distancia prudente.
Utilizaban binoculares de alta potencia y cámaras con teleobjetivos para documentar el comportamiento de la tropa sin interferir con sus actividades naturales. Fue uno de los asistentes de campo, un joven investigador local llamado Venkat, quien primero notó que algo inusual estaba ocurriendo en la periferia del grupo. Una hembra juvenil de aproximadamente 3 años de edad, a la que los investigadores habían denominado Chispa, debido a su personalidad curiosa y energética, se había alejado ligeramente del grupo principal mientras exploraba la base de una formación rocosa cubierta de vegetación. Los babuinos jóvenes frecuentemente se alejan para explorar, pero normalmente permanecen dentro del rango visual de los adultos. En esta ocasión, Chispa había seguido un rastro de hormigas hacia una zona de arbustos densos, donde, sin saberlo, se estaba acercando peligrosamente al nido de sombra. Si te está gustando esta historia increíble y quieres ver más contenido sobre enfrentamientos épicos entre animales salvajes, suscríbete al canal ahora mismo. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote las historias más fascinantes del mundo natural. Sombra detectó la aproximación del babuino juvenil mucho antes de que Chispa se percatara de la presencia de la serpiente. Las cobras reales poseen órganos sensoriales extraordinariamente desarrollados que les permiten detectar vibraciones a través del suelo y cambios sutiles en las corrientes de aire que indican movimiento cercano. La serpiente, que había estado descansando en posición enrollada cerca de su nido, comenzó a desenrollarse lentamente mientras orientaba su cabeza hacia la dirección del intruso que se aproximaba. Chispa estaba a aproximadamente 4 metros del nido cuando Sombra decidió que la amenaza era suficientemente cercana como para justificar una respuesta defensiva. La cobra se levantó del suelo, elevando aproximadamente 1,5 metros de su cuerpo anterior, mientras desplegaba su característica capucha en una exhibición de intimidación que habría hecho retroceder a la mayoría de los animales. El siseo que emitió fue profundo y resonante, audible, claramente incluso para los investigadores que observaban desde más de 50 metros de distancia. La reacción de Chispa fue instantánea y reveladora del conocimiento innato que los babuinos parecen poseer sobre los peligros de su entorno. La joven hembra emitió una llamada de alarma específica que los investigadores habían catalogado previamente como la vocalización reservada para serpientes venenosas. Era un sonido distintivo, diferente de las alarmas utilizadas para leopardos, águilas u otros depredadores, y su efecto en la tropa fue inmediato y dramático. En cuestión de segundos, la estructura pacífica del grupo forrajeando se transformó en una formación defensiva organizada. Los machos adultos, liderados por Roca, convergieron hacia la ubicación de la alarma mientras las hembras con crías se movían en la dirección opuesta, creando distancia entre los miembros más vulnerables y la amenaza identificada. Era una coreografía de supervivencia perfeccionada durante generaciones, cada individuo conociendo exactamente su papel en la respuesta colectiva. Roca llegó a la escena aproximadamente 30 segundos después de la alarma inicial, seguido por otros 4 machos adultos que formaban el núcleo de su coalición de aliados. Lo que encontraron era una situación extraordinariamente peligrosa. Chispa estaba congelada por el miedo a menos de 3 metros de una cobra real, completamente desplegada en postura de ataque. La serpiente, aunque su objetivo principal era defender el nido más que atacar, claramente no iba a permitir que ninguna criatura permaneciera tan cerca de sus huevos. Lo que ocurrió durante los siguientes minutos fue documentado con detalle por los investigadores y posteriormente analizado cuadro por cuadro en los laboratorios de la Universidad de Duke. Roca no cargó directamente hacia la serpiente, como habría hecho un depredador menos inteligente. En lugar de eso, comenzó a emitir una serie de vocalizaciones que los investigadores no habían escuchado anteriormente. Sonidos cortos y rítmicos que parecían coordinar los movimientos de los otros machos presentes. Los babuinos adoptaron una formación semicircular alrededor de la cobra,
manteniéndose a una distancia de aproximadamente 2,5 metros, justo fuera del rango de ataque efectivo de la serpiente, pero lo suficientemente cerca como para representar una amenaza visual significativa. Cada macho vocalizaba y realizaba exhibiciones de amenaza, golpeando el suelo con las manos y mostrando sus caninos considerables. Era una exhibición coordinada diseñada para confundir y abrumar a la serpiente con múltiples estímulos simultáneos. Sombra respondía girando constantemente para mantener su cabeza orientada hacia la amenaza más cercana. Pero la naturaleza distribuida del ataque hacía imposible que pudiera enfocarse efectivamente en un solo oponente. Cada vez que la cobra orientaba su atención hacia un macho, otro se acercaba desde un ángulo diferente, forzándola a redistribuir su postura defensiva. Era una táctica de acoso que los investigadores reconocieron como notablemente similar a las estrategias de caza cooperativa observadas en otros primates sociales. Durante este periodo de distracción coordinada, algo extraordinario ocurrió. Una hembra adulta, identificada como la madre de Chispa, se deslizó por el flanco del semicírculo mientras la atención de la cobra estaba enfocada en los machos. Con movimientos lentos y deliberados que minimizaban las vibraciones del suelo, se acercó a su cría paralizada y la agarró firmemente por el brazo, arrastrándola hacia atrás y fuera del rango de peligro inmediato. Toda la maniobra duró menos de 10 segundos, pero requirió un nivel de coordinación y confianza entre los miembros de la tropa que impresionó profundamente a los investigadores. Con Chispa ahora a salvo, la dinámica del enfrentamiento cambió sutilmente. Los babuinos ya no tenían un miembro vulnerable que proteger, pero tampoco parecían dispuestos a simplemente retirarse. Roca, en particular, mantenía una postura agresiva que sugería que el encuentro no había terminado. Los investigadores teorizaron posteriormente que el macho alfa podría estar evaluando si la cobra representaba una amenaza continua para la tropa, o quizás simplemente estaba demostrando su dominio sobre el territorio que consideraba propio. El momento más peligroso del enfrentamiento llegó aproximadamente 5 minutos después del rescate de Chispa. Sombra, aparentemente decidiendo que la mejor defensa era un ataque, lanzó una embestida hacia el macho más cercano, un individuo subordinado llamado Polvo, que se había acercado quizás demasiado durante la exhibición de intimidación. La velocidad de la cobra era impresionante, cubriendo casi 2 metros en una fracción de segundo, pero Polvo demostró los reflejos que han mantenido a los babuinos sobreviviendo en ecosistemas llenos de serpientes venenosas durante millones de años. El macho saltó hacia atrás y hacia un lado con una agilidad que contradecía su constitución robusta, evitando los colmillos de la cobra por centímetros. Pero la maniobra no terminó con la evasión. Mientras todavía estaba en el aire, Polvo lanzó un zarpazo con su mano derecha que impactó contra el costado de la cabeza de Sombra, desviando su trayectoria y enviándola parcialmente hacia el suelo. No fue un golpe diseñado para matar, sino para desorientar y crear oportunidad para mayor distancia. La respuesta de la tropa al ataque fue inmediata y ensordecedora. Los 5 machos presentes comenzaron a vocalizar simultáneamente, con una intensidad que los investigadores describieron como casi dolorosa, mientras intensificaban sus exhibiciones de amenaza. El mensaje era claro: atacar a un miembro de la tropa tendría consecuencias. Sombra, aunque no herida significativamente por el zarpazo, parecía reevaluar la situación. Cobra se retrajo hacia su posición defensiva cerca del nido, su capucha todavía desplegada, pero su postura ligeramente menos agresiva. Lo que siguió fue un periodo de aproximadamente 15 minutos de lo que los investigadores describieron como negociación no verbal. Los babuinos gradualmente redujeron la intensidad de sus exhibiciones mientras retrocedían lentamente, aumentando la distancia entre ellos y la serpiente. Sombra, por su parte, mantuvo su posición defensiva, pero cesó los intentos de ataque. Era como si ambas partes hubieran llegado a un acuerdo tácito. Los babuinos se retirarían y la cobra no los perseguiría.
La retirada de la tropa fue ordenada y metódica. Roca fue el último en abandonar el área, manteniendo contacto visual con la cobra, hasta que estuvo a más de 20 metros de distancia. Los investigadores notaron que el macho alfa vocalizaba periódicamente durante la retirada, sonidos que interpretaron como posibles señales para mantener a la tropa alerta y coordinada. Solo cuando el grupo completo estuvo reunido a una distancia segura, la tensión pareció disiparse y los comportamientos normales de forrajeo se reanudaron gradualmente. El análisis posterior del enfrentamiento reveló información fascinante sobre las capacidades cognitivas y sociales de los babuinos. Los investigadores identificaron al menos 7 vocalizaciones distintas utilizadas durante el evento, varias de las cuales no habían sido documentadas previamente en la literatura científica. La coordinación espacial de los machos durante la formación semicircular sugería una comprensión sofisticada de geometría táctica, que pocas especies no humanas demuestran, y la maniobra de rescate ejecutada por la madre de Chispa indicaba niveles de comunicación silenciosa y confianza mutua que rivalizaban con los observados en operaciones militares humanas. Los herpetólogos del equipo también extrajeron conclusiones importantes del comportamiento de Sombra durante el encuentro. La cobra había demostrado una evaluación de riesgo notable, atacando solo cuando un individuo se acercó demasiado y retirándose cuando quedó claro que el costo potencial de la confrontación superaba los beneficios. Era un recordatorio de que incluso los depredadores más peligrosos operan dentro de un marco de decisiones racionales basadas en la supervivencia. El nido de Sombra fue monitoreado durante las semanas siguientes al enfrentamiento. Los investigadores observaron que la cobra mantuvo su vigilancia protectora hasta que los huevos eclosionaron aproximadamente 3 semanas después, produciendo 23 crías viables que se dispersaron gradualmente hacia territorios propios. Sombra abandonó el área del nido poco después, reanudando sus patrones normales de caza y movimiento que los investigadores continuaron documentando durante otro año. La tropa Granito, por su parte, modificó notablemente sus patrones de movimiento durante las semanas posteriores al encuentro. Los investigadores observaron que la tropa evitaba activamente la zona donde había ocurrido el enfrentamiento, eligiendo rutas alternativas durante sus desplazamientos diarios. Este comportamiento sugería que los babuinos habían catalogado la ubicación como peligrosa y transmitido esta información a todos los miembros del grupo, incluyendo aquellos que no habían estado presentes durante el encuentro original. Chispa, la joven hembra, cuya exploración curiosa había iniciado todo el incidente, mostró cambios de comportamiento que los investigadores encontraron particularmente interesantes. Durante los meses siguientes, la juvenil demostró una cautela notablemente aumentada durante el forrajeo, permaneciendo más cerca de los adultos y mostrando respuestas de alarma más rápidas ante estímulos potencialmente amenazantes. Era evidencia de aprendizaje individual a partir de una experiencia traumática, el tipo de adaptación conductual que permite a los animales sobrevivir en entornos peligrosos. El estudio del enfrentamiento fue publicado en una revista científica de prestigio aproximadamente un año después del evento. El artículo, titulado Respuestas defensivas coordinadas en babuinos ante amenazas de serpientes venenosas, generó considerable interés en la comunidad científica y fue citado extensamente en estudios posteriores sobre cognición animal y comportamiento antipredador. Los investigadores recibieron invitaciones para presentar sus hallazgos en conferencias internacionales, donde el video del enfrentamiento se convirtió en uno de los materiales más comentados. Pero más allá del impacto científico, la historia de la tropa Granito y Sombra resonó con audiencias más amplias. Cuando los documentalistas que acompañaban al equipo produjeron un segmento que fue transmitido por varios canales de naturaleza. Las imágenes del rescate coordinado de Chispa y la formación defensiva de los machos capturaron la imaginación de millones de espectadores, muchos de los cuales comentaron sobre las similitudes entre el comportamiento de los babuinos
y las respuestas humanas ante situaciones de crisis. Este enfrentamiento nos enseña lecciones profundas sobre la naturaleza de la supervivencia en ecosistemas complejos. Los babuinos, enfrentados a una amenaza potencialmente letal, no respondieron con huida desorganizada ni con ataques suicidas. En cambio, aplicaron inteligencia colectiva, coordinación social y estrategias transmitidas culturalmente para neutralizar el peligro y proteger a los miembros vulnerables de su grupo. Es un modelo de respuesta ante crisis que los humanos haríamos bien en estudiar y emular. La cobra real, por su parte, demostró que la agresividad tiene límites racionales incluso en los depredadores más temibles. Sombra atacó cuando fue necesario defender su nido, pero se retiró cuando quedó claro que la batalla no podía ganarse sin costos inaceptables. Es un recordatorio de que la naturaleza raramente produce conflictos que terminan con la destrucción total de uno de los participantes. La supervivencia, no la victoria absoluta, es el objetivo que guía el comportamiento de la mayoría de las especies. Roca continuó liderando la tropa Granito. Durante aproximadamente 3 años adicionales después del famoso enfrentamiento, los investigadores lo observaron gestionando múltiples crisis durante ese periodo, incluyendo encuentros con leopardos, conflictos con tropas vecinas y los desafíos constantes de machos subordinados que buscaban ascender en la jerarquía. Su liderazgo se caracterizó por la misma combinación de fuerza, inteligencia y diplomacia que había demostrado durante el enfrentamiento con Sombra. El viejo macho alfa finalmente perdió su posición dominante ante un macho más joven, aproximadamente a los 17 años de edad, una transición que los investigadores documentaron con cierta tristeza. Roca permaneció en 1900 la tropa como macho subordinado durante varios meses adicionales antes de desaparecer de los registros. Los investigadores asumieron que había muerto de causas naturales relacionadas con la edad, aunque nunca encontraron su cuerpo. Era un final apropiado para un líder que había dedicado su vida a la protección de su grupo. Sombra, la cobra real que había defendido tan ferozmente su nido aquella mañana de mayo, fue monitoreada durante aproximadamente 2 años adicionales después del enfrentamiento. Los herpetólogos documentaron al menos 3 temporadas reproductivas adicionales, cada una produciendo camadas viables de crías que se dispersaron por el bosque. La señal de su transmisor se perdió finalmente a principios de 2020, probablemente debido a una falla del dispositivo o al final natural de la vida de la serpiente. La reserva de tigres de Bandipur continúa siendo un laboratorio natural invaluable para el estudio de las interacciones entre especies. Investigadores que participaron en la documentación del enfrentamiento entre la tropa Granito y Sombra han continuado su trabajo, expandiendo su comprensión de las dinámicas sociales de los babuinos y el comportamiento de las cobras reales. Cada temporada de campo trae nuevas observaciones, nuevos datos y ocasionalmente nuevos enfrentamientos que revelan aspectos previamente desconocidos del comportamiento animal. El legado de aquel encuentro de mayo perdura en los archivos científicos, en las lecciones que enseñó sobre cooperación e inteligencia colectiva, y en la inspiración que proporciona sobre la capacidad de las especies para desarrollar respuestas sofisticadas ante amenazas mortales. Roca, Chispa, Sombra y los demás participantes de aquella mañana dramática representaban millones de años de evolución, convergiendo en un momento de tensión extrema, y el resultado fue un testimonio del poder de la adaptación y la inteligencia en el mundo natural. La próxima vez que veas imágenes de babuinos en un documental, recuerda que detrás de esos rostros expresivos y esas interacciones sociales complejas, existe un repertorio de comportamientos de supervivencia perfeccionado durante generaciones. Recuerda a Roca liderando a sus aliados en una formación defensiva contra una de las serpientes más peligrosas del mundo. Recuerda a la madre de Chispa arriesgando su vida para rescatar a su cría. Y recuerda que en los bosques de la India, dramas similares se desarrollan cada día, lejos de los ojos humanos pero fundamentales para la supervivencia de estas especies extraordinarias.
Si te gustó este video y quieres seguir descubriendo historias increíbles sobre enfrentamientos épicos en el mundo animal, suscríbete al canal ahora mismo. No te olvides de darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Cada semana traemos nuevos relatos de supervivencia, misterios de la naturaleza y datos fascinantes sobre las criaturas más extraordinarias que habitan nuestro planeta. Tu apoyo nos permite seguir explorando los rincones más remotos del mundo natural para traerte estas historias asombrosas. Nos vemos en el próximo video.